Honduras y el mundo, hablando con expertos, orientando y tratando de tener un aporte para la ciudadanía en estos momentos de dificultades. Hoy nos acompaña la directora del Departamento de Virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, microbióloga de profesión con un doctorado en virología, doctora Wendy Murillo. Gracias por estar con nosotros, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo han sido estos días de investigación y de largos procesos de estudios alrededor de esta pandemia que nos está afectando? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y poder compartir, Rosendo, con ustedes y con su amplia audiencia, ¿verdad? Los conocimientos, especialmente en el área de diagnóstico de este nuevo coronavirus. Creo que ha sido muy ampliamente discutido, ¿verdad? El diagnóstico de los casos de coronavirus en Honduras, y creemos que es importante que nosotros, ¿verdad?, los profesionales de la microbiología, hablemos de lo que es el diagnóstico. Sí, hasta el momento, ¿cuáles son las experiencias que han vivido ustedes en largos procesos de investigación de diferentes virus y en el caso estricto del COVID-19? ¿Qué les refiere Comunidad de Microbiología y Virología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Bueno, déjeme decirle que los virus son organismos muy particulares, ¿verdad? No los podemos ver a simple vista, no se utilizan los métodos convencionales para detección y mucho a nivel de la microbiología, ¿verdad? Se tiene mucho cuidado con el diagnóstico y la interpretación de los resultados. Yo tengo 20 años de trabajar en la universidad, en investigación. Hemos aportado, ¿verdad?, por muchos años con el equipo con que yo inicié, con la viróloga, la doctora Ivette Lorenzana, ¿verdad?, muy reconocida también a nivel nacional. Y siempre hemos tratado de estar a la vanguardia para poder entender la problemática de la virología en Honduras. Hemos trabajado dengue, chikungunya, Zika, VIH, ¿verdad? Y ahora pues nos toca trabajar con estos virus respiratorios, que una de las condiciones importantes que tiene es que aún es un riesgo para nosotros trabajarlos en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, esa es una de las condiciones importantes que enfrentamos los microbiólogos a la hora de hacer el diagnóstico de las infecciones respiratorias. Necesitamos, al igual que los médicos, los equipos de protección personal. En el laboratorio también necesitamos toda esa indumenta y ese equipo, porque cuando nosotros abrimos esos tubitos donde vienen las muestras, ahí pueden crearse aerosoles y ser de riesgo para nosotros también. ¿Y cómo están en cuanto a equipo en estos procesos que han llevado a lo largo de los últimos días? Y sobre todo cuando hablamos de un virus que día a día se saca mucha más información de ellos, a extremos, doctora Murillo, que se ha planteado por grandes investigaciones en Estados Unidos, y cito Estados Unidos porque es de donde estamos recibiendo más información para el hemisferio occidental, que este virus es tan perfecto que hay quienes han pensado que pudo ser una creación humana. Sí. Déjeme decirle que yo he estado mucho leyendo sobre toda esta información, ¿verdad? Y lo que han llegado los investigadores, recientemente leí una publicación, ¿verdad?, que hizo un equipo de investigadores de Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Y ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace una comparación de secuencias entre cepas
de los coronavirus que ya infectaban a los humanos y que los que conocíamos también en animales, ¿verdad? Y se ha llegado a la conclusión de que no pudo haber sido una cepa fabricada en un laboratorio a través de ingeniería genética. ¿Por qué? Me gustó mucho lo que usted dijo, que el virus es un virus perfecto. Pues déjeme decirle que en su perfección el virus lo que está haciendo es que está evolucionando para poder adaptarse a las nuevas células, porque la teoría es que él saltó de cepas de animales a humanos. Entonces él está adaptándose a nuestras células humanas para poder sobrevivir, ¿verdad? Eso es la línea natural de todas las especies, sobrevivir. Entonces él está haciendo eso. Y cuando se habla de una arma biológica, de un organismo diseñado para causar daño, lo que se busca es que su estructura sea que no sea variable, que esos virus que se van a transmitir a otro organismo sea siempre la cepa que le va a causar enfermedad a la persona. Y en este caso no se da eso, más bien como él sigue adaptándose, tenemos muchos cambios que son pequeños, ¿verdad? Pero hay mucho cambio en él. Entonces esa teoría está refutada. Él está evolucionando naturalmente, ¿verdad? Hasta lo que en los momentos estos tres grupos de investigadores han dicho. Yo creo que eso es algo muy importante porque Estados Unidos tiene muchas fricciones con el resto de los países y se atacan unos y se atacan los unos con los otros, ¿verdad? Para ver quién tiene el poder o sí, yo lo hice, ¿no? Entonces, pero hoy en día estamos viendo la importancia de la comunidad científica en dar los verdaderos resultados, ¿verdad? No debemos confiar en lo que diga un presidente que no tiene la base científica, ¿verdad? O por ejemplo, por decirles algo, un economista o un analista político, cuando la profesión de ellos es muy diferente, ¿verdad? A quien les debemos de preguntar es a los expertos, ellos son los que tienen que decir. Y yo creo que sí, la comunidad científica, pues en vista de esos comentarios, hizo estos análisis y se ha llegado a la conclusión de eso, que es una evolución natural del virus tratándose de adaptar a nosotros. Dentro de esta evolución del virus escuchamos a científicos italianos que recién en estudios de autopsias que se practicaron a médicos que fallecieron producto del COVID-19 encuentran que la cepa ya no solo afectó el sistema respiratorio, sino que generó problemas cardiovasculares, problemas hepáticos y problemas renales. Sí. Lo que sucede es que tenemos que entender que es un virus. Un virus es un organismo que está conformado, todos los virus están conformados por una cajita. Es una cajita de proteínas. Y dentro de esa cajita está el material genético. Y tienen ciertas proyecciones. En este caso, los coronavirus tienen una envoltura, es una envoltura extra, y por eso ustedes lo ven que tiene esas espiculitas, ¿verdad? Esas proyecciones que le salen. Esas les sirven para adherirse a las células que tiene que infectar. Los virus son parásitos intracelulares obligados, todos necesitan entrar a una célula para poder replicarse. Entonces, estas espículas, estas glicoproteínas que tienen su exterior, tienen afinidad por ciertos receptores en ciertas células. Entonces, estos receptores están presentes en las células del sistema respiratorio, pero también a nivel del miocardio y de los riñones también. Entonces, por eso es que las personas se complican más, porque generalmente ellos cuando llegan a las vías respiratorias se establecen ahí, pero si hay suficientes defensas, el organismo lo contrarresta, pero si no, él sigue extendiéndose al resto del cuerpo. Entonces, por eso es que han tenido estas
complicaciones y el virus se ha extendido más a otros órganos. Y ahí se entiende, doctora Murillo, que hay personas que padecen o han padecido del coronavirus cuya reacción o comportamiento es diferente. Al inicio, cuando comenzó la pandemia en Wuhan, se habló de una simple gripe, así se planteó, pero esto es para cierto núcleo de la población cuyo sistema inmune es diferente al que tiene ya problemas como diabetes, problemas renales, problemas cardíacos o hipertensión. Correctamente, así es, ¿verdad? En general, mire, todos los virus respiratorios también producen una gran cantidad de manifestaciones clínicas, desde resfriados comunes hasta neumonía, bronquitis y llegan a la muerte. Casi todos pueden cursar con esa sintomatología, jugar en eso. Claro, hay virus que lo hacen más que otros, ¿verdad? Y hay infinidad, no nos vamos a extender tanto en eso. Pero entonces, este coronavirus en particular también hace eso, ¿verdad? Que hablamos, de acuerdo a las estadísticas, que el 80% de las personas que se van a infectar van a tener una sintomatología leve. ¿Por qué? Porque se espera que a pesar de que es un nuevo virus, ¿verdad? Y que nunca hemos estado en contacto con él, nuestro sistema inmune logra desarrollar las respuestas correctas para contrarrestar la infección. Y sí, el virus va a entrar a nuestro organismo, va a infectar ciertas células, pero no lo va a hacer tan grandemente, entonces nos va a causar una gripe leve, ¿verdad? Síntomas muy leves. De ahí se habla de que un 15% va a tener neumonía, un poco, ya se va complicando la situación, ¿verdad? Y de ahí un 5% va a tener ya la enfermedad grave que lo puede llevar a la muerte. ¿Y qué es la situación aquí? Pues entonces esas condiciones de salud, como usted bien lo mencionó, ¿verdad? En el que ya los que padecemos de la presión ya no somos los mismos, ¿verdad? Ya nuestro organismo se va deteriorando, ¿verdad? Lo mismo los que padecen diabetes, ya no digamos las personas que padecen de algunas enfermedades respiratorias de base, que pues su sistema respiratorio, como lo digo, ya está un poco deteriorado y es más fácil entonces que el virus llegue y se establezca con toda propiedad, ¿verdad? Entonces, una condición de el estado de gravedad tiene que ver mucho con el sistema inmunológico de la persona y con la condición de salud. O sea, también es sorprendente que en los niños sea tan pocos los casos, ¿verdad? Porque en ellos, si ellos tampoco tienen tan desarrollados sus sistemas inmunológicos, ¿verdad? Creo que falta mucho todavía de conocer del virus para responder esta pregunta. Está con nosotros esta noche al banquillo la doctora Wendy Murillo, directora del Departamento de Virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con la directora del Departamento de Virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctora Wendy Murillo. Con la capacidad instalada de laboratorios en el país, ¿cuántas pruebas se podrían realizar a diario si se cuenta con ese respaldo de los microbiólogos, doctora? Sí, yo creo que pudiéramos estar haciendo alrededor de unas 400 a 500 pruebas. Recordemos que en este momento solo el Laboratorio de Virología de la Secretaría de Salud lo está haciendo, ¿verdad? Si bien es cierto, ellos han mencionado que se ha descentralizado, se ha llevado equipo para San Pedro, pero todavía creo que están a la espera de reactivos también. Los laboratorios privados, ellos tienen sus plataformas, ellos pueden hacer, ¿verdad? Y con la ayuda del gobierno, pueden llegar a convenios para que ellos también puedan participar en este proceso. En lo que actualmente están haciendo ellos en el mayor número de casos que hemos escuchado que ellos han reportado es entre 100 y 120 pruebas que se hacen por día.
¿verdad? Entonces esto, como les digo, pudiera ampliarse hasta unas 400, tal vez 500 pruebas que se deberían estar haciendo. Sí, en este momento a nivel de país, en el laboratorio de virología de la Secretaría de Salud, del Estado como tal, para decirlo así, ¿cuántas son las que se están haciendo? ¿Ustedes tienen conocimiento de los promedios de pruebas o exámenes que a diario se practican? Sí, lo que le digo, más o menos alrededor de unas 100, 120, ¿verdad? Hay días en que hacen menos, hay días en que hacen más, ¿verdad? Pero más o menos eso es lo que sus capacidades a este momento les pueden permitir. Aquí siempre se hacen comparativos, doctora. Al entrar el laboratorio de la universidad que usted maneja, podrían incrementarse y tener los niveles que ha alcanzado el vecino Salvador con un promedio de 800 pruebas diarias. Costa Rica anda con un rango similar. Guatemala igual está realizando mucho más pruebas que nuestro país. Desde su óptica y con su experiencia, ¿qué debe hacer el Estado para incrementar este número de pruebas y tener una realidad más puntual de país? Porque sabemos que hay muchos casos que ahí están y no se han logrado establecer si efectivamente están o no positivos. Yo creo que hay que hacer dos cosas. El Estado tiene que comprar más reactivos para que todo el que pueda apoyar, apoye, ¿verdad? Porque yo le voy a ser sincero. Los laboratorios privados, obviamente ellos pueden llegar a un acuerdo con el Estado, pero ellos no van a ser maquila del Estado, ¿verdad? Ellos van a hacer pueden apoyar en el diagnóstico, pero también ellos quieren promover sus pruebas como venta de servicio. Yo creo que eso es muy justo, ¿verdad? Ellos también son empresarios, hacen sus inversiones y no es que las empresas de la microbiología pues sean aquellas grandes empresas que van a dar grandes ganancias, ¿no? Más bien estas son empresas que dan trabajo a otros microbiólogos, a otro personal, ¿verdad? Y entonces ellos también tienen que mantener esos personales. Entonces el gobierno tiene que llegar a un acuerdo con ellos. ¿Cómo va a ser la ayuda de ellos? Yo diría que en este caso es ellos proveyendo los reactivos y ellos poniendo sus equipos y tal vez su personal. Pero también, Rosenda, yo creo que necesitamos nosotros no solo tener el diagnóstico molecular, necesitamos hacer uso de las pruebas serológicas o las llamadas pruebas rápidas. Esas también necesitan hacerse masivamente en este país. Sí, eso es una prueba cara esta, doctora. ¿Es una prueba de qué promedio de costo? ¿La prueba serológica o la prueba molecular? No, la prueba molecular, que es la que en principio estábamos hablando, y luego pasamos a esa prueba rápida, que también es otra de las grandes opciones que ustedes, los profesionales, están planteando. Así, bueno, las pruebas moleculares sí son caras, por eso les digo, valen entre 1.500 hasta 2.000 empiras pueden llegar a costar, ¿verdad? Y dependiendo si los precios no se han encarecido internacionalmente, ¿verdad? Pero en promedio eso es lo que están costando una prueba molecular para otros virus, para otros agentes patógenos. Si el Estado provee estos insumos, que hay que comprarlos fuera, debemos decir, aquí en Honduras no los venden, ¿en cuánto se podría bajar el costo para que los laboratorios privados se sumen en esta gran causa por el beneficio de nuestra sociedad? ¿Qué le puedo decir? Es que aquí sería cuando yo me refiero a que el Estado compre los reactivos para hacerlos, y que la empresa privada apoye, no es para que los venda, es para que los haga para ayudar a la población más necesitada, y a la par que los laboratorios privados puedan vender las pruebas a aquellas personas que lo puedan pagar.
¿verdad? Ese es como el paralelo, ¿verdad? No solo, no es que vamos a dar las pruebas a costo, porque si no, la mayor parte de la población no la puede pagar, ¿verdad? En los momentos en que estamos ahorita. Yo creo que la estrategia es esa, es que el gobierno ponga una parte, ¿verdad? Pero para que se hagan de manera gratuita, ¿verdad? Y que a la par le permitan a la empresa privada poder también vender sus servicios a aquellos que lo puedan pagar. Si una prueba molecular, doctora, si la muestra se toma hoy, ¿cuándo le dicen ustedes al paciente ya su caso ya se analizó o es positivo o negativo? ¿Cuánto tiempo tardan? Mire, si solo es una prueba, un día sale, ¿verdad? Si solo es una prueba la que usted va a hacer, en un día sale. El tiempo de realización de la prueba son aproximadamente 6 horas. Pero cuando se hace en escalas masivas, claro que tarda más, ¿verdad? Entonces esa es la condición. Si se hacen pocas puede ser más rápido, pero si hacemos 20, 30, 50, 100 pruebas, eso significa que el tiempo de respuesta se hace más largo, claro que sí. Sí, ¿cómo es el proceso en sí? ¿Qué tipo de muestra toman en la persona para esta prueba molecular? Que ya debemos reiterar, la Secretaría de Salud como tal la practica, son los datos que escuchamos con frecuencia, pero también laboratorios privados perfectamente la pueden hacer. Sí, así es. Los microbiólogos están capacitados para eso. Y en los laboratorios privados donde hay personal calificado. Bueno, mire, la muestra es una muestra respiratoria. Es un hisopado nasofaríngeo, ¿verdad? Que con un aplicador, con un hisopo en una varita de plástico, porque es flexible, se introduce en la nariz hasta lo más profundo de la nariz, entra y se hace un giro. El hisopo es flexible, no es como los hisopos comunes y corrientes que nosotros usamos o para limpiarnos los oídos o otras cosas, no. Es un hisopo con un manguito de plástico flexible para que pueda circular y no dañar a la persona. O se hace un hisopado de la garganta que con un bajalenguas se abre la boca, se baja la lengua y se tocan las amígdalas, y en esa zona también podemos hacer. Eso estaba haciendo la Secretaría de Salud. Ambas pruebas estaba tomando, ¿verdad? Como usted ve, no es una toma de muestra complicada, es sencilla, pero existe una condición, y ese es el cuidado. Que cuando se está haciendo esta toma de muestra, los pacientes tienden a estornudar, tienden a toser, y ahí son los problemas de bioseguridad que tenemos, ¿verdad? Por eso le digo que es bien delicado, porque el personal de microbiología también que está tomando las pruebas tiene que tener esa condición. De ahí se meten en unos tubitos que tienen un medio de transporte, ¿verdad? Y se llevan al laboratorio. En el laboratorio se procesan, se hace una extracción de el material genético de estos tubitos donde se puso la muestra, ¿verdad? Que eso también conlleva tiempo, ¿verdad? Por eso le digo el tiempo de todo el proceso entre que se hace la extracción hasta que se da el resultado del equipo son de aproximadamente 6 horas, y es poco, ¿verdad? Pero entonces si hacemos un volumen grande de muestras, la extracción del material genético va a tardar, luego hay que hacer una preparación de reactivos que se ponen en unas plaquitas y de ahí se meten en el aparato junto con la muestra ya extraída del material genético, ¿verdad? Es un proceso laborioso, tiene que ser con mucho cuidado porque es muy fácil de contaminación. Entonces, por eso las personas que trabajan en esto tienen que tener el entrenamiento en pruebas moleculares. Está con nosotros esta noche al banquillo la doctora Wendy Murillo. Una pausa, en breve continuamos. Está con nosotros esta noche al banquillo la doctora Wendy Murillo, viróloga, directora del Departamento de Virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Concluimos con esta prueba molecular, que es la más efectiva, certificada en el mundo por los profesionales. ¿Cómo seleccionar a las personas a quienes se les va a practicar la misma, doctora? Porque sabemos que por lo oneroso que resulta,
no se le puede practicar a toda la población. No Así lo hace es. ni Estados Unidos, que es el país más poderoso en cuanto a economía del globo terráqueo. ¿Cómo se trabaja esto aquí en Honduras? ¿O cómo encuentran a la persona a quien se le practica la prueba? Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Porque como usted muy bien lo menciona, o sea, deberíamos estarlo haciendo a todos, ¿verdad? Pero por costos no se puede. Tenemos que priorizar. ¿Y quiénes son los que se priorizan? Los pacientes sintomáticos, ¿verdad? Aquellos que ya presentan síntomas de fiebre, tos, dificultad para respirar y que cuando comenzó la infección, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia, entonces eran los que venían con contactos de aquellas personas que pudieron haber estado infectados o de zonas donde hay casos positivos. Entonces, como nosotros ya tenemos establecida la infección en nuestro país, ustedes vieron los primeros casos, las primeras señoras, entonces ella llegó con los síntomas, salió positiva y entonces a sus contactos empezaron a hacerse las pruebas. Los contactos más cercanos de la persona, no la vecinita que vivía a una cuadra lejos de ella, ¿verdad? Sino primero el núcleo familiar, las personas con quien más los infectados se relacionan, esos son los que deben de realizarse las pruebas moleculares. Y aquí hay algo muy importante. Las pruebas moleculares detectan la presencia del virus en los primeros días de infección, ¿verdad? Entonces, estos pacientes generalmente aparecen los síntomas de acuerdo a lo que hemos leído en la literatura, ¿verdad? De los reportes ya de otros países, que es entre el cuarto y quinto día. Más o menos entonces a esos días también los niveles de detección de la prueba son excelentes, ¿verdad? Entonces, por eso es que la prueba se dice que es para detección de casos activos y tempranos, ¿verdad? Porque nos va a detectar personas con virus en los estadios tempranos de la infección. ¿Por qué? Porque esto tiene dos connotaciones. El poder tratarlos a tiempo y el poder aislar, ¿verdad? Para que no sigan infectando a otras personas. Vamos ahora a la prueba rápida, que es la otra opción que se está planteando a efecto de localizar núcleos poblacionales donde el COVID aumentó. Y nos situamos, doctora Murillo, en lo que pasa en el Valle de Sula y el Progreso, donde el Estado ha decidido mantener un cerco y una vigilancia mucho mayor puntual. ¿Qué es la prueba rápida? ¿Cómo se pone en práctica y de qué manera ustedes, los especialistas, recomiendan la aplicación de la misma? Ok, sí. Entonces tenemos esta otra opción, que son las pruebas serológicas, las que llamamos también pruebas rápidas. Y vamos a empezar diciendo que ¿qué son las pruebas serológicas? Las pruebas serológicas son unas pruebas que lo que van a detectar es la presencia de la respuesta de nosotros, de nuestro organismo, hacia ese virus, que se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿verdad? Estas sustancias llegan para atacar al virus y son específicas de ese virus. Entonces, la situación es que esta respuesta inmunitaria es tardía. Empieza a aparecer al séptimo día de iniciados los síntomas, pero los niveles de detección de las pruebas son entre el 10 y el 14 día. Entonces, la prueba rápida es rápida porque nos va a dar resultados rápidos. En 15 a 20 minutos usted ya sabe si un paciente tiene o no anticuerpos, ¿verdad? No si tiene el virus, si tiene anticuerpos. Pero si tiene anticuerpos significa que usted ha estado en contacto coinfectado con el virus. Entonces, si bien es cierto, las pruebas moleculares son pruebas confirmatorias, las pruebas serológicas son pruebas confirmatorias también de que usted ha estado expuesto al virus, solo que lo que detecta son anticuerpos. Pero esto lo detecta, doctora, siempre y cuando se aplique, me dice 10 días después,
Si Sí, un paciente se le aplica esta prueba rápida en los primeros 2 días, da negativo. exacto, puede, sí. Con la mayor certeza dan negativo porque las inmunoglobulinas, de acuerdo a la evolución natural de la infección y la dinámica viral, empieza al 7.º día, pero viene siendo poquito, entonces los niveles de detección son tan poquitos que no, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar más o menos al 10 o al 14 día de síntomas, es lo mejor para poderlos detectar. O no llamemos síntomas, sino de infección, ¿verdad? Porque ahí es al punto donde queremos llegar. Como es un resultado de una prueba que nos va a dar tardía en el proceso de infección, ¿verdad? Generalmente a quien la tenemos que aplicar serían entonces a estos contactos que probablemente no tienen síntomas, ¿verdad? Aquellas personas, para eso es que nos va a servir un poco más las pruebas rápidas, para aquellas personas que no tienen síntomas, pero que pudieron haber estado en contacto con estas personas que sí son positivas por las pruebas moleculares. Entonces, es ahí la utilidad de la prueba. ¿Por qué? Porque vamos a detectar más casos a menor costo, solo que teniendo en cuenta que la persona a la cual nosotros le vamos a hacer el diagnóstico tendría que tener, porque si estamos hablando de que probablemente son los asintomáticos, tendrían que tener un promedio de 10 a 14 días de haber estado expuestos al virus. Esta prueba es ideal aplicarla al personal de la salud que ha estado en contacto con pacientes con COVID. Se me viene ahora mismo a la mente, doctora, a los intensivistas. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el destacado médico Oscar Díaz, a las enfermeras, al personal de bioingeniería, a las aseadoras que entran a la unidad de cuidados intensivos y al personal que también tiene alguna relación con los hospitales donde hay pacientes con esta patología. Así es, usted lo dijo muy claramente. Sirve para hacer un monitoreo para el personal de salud, ¿verdad? Porque a medida que avanza la infección, porque ellos están día con día, ¿cuánto tienen ya estos médicos de estar atendiendo pacientes? Ya más de un mes, ¿verdad? Casi. Entonces, ellos probablemente si se pudieron haber infectado y no tuvieron síntomas, ya tienen anticuerpos. Entonces, tenemos que hacer un monitoreo. Esta prueba es ideal para ellos, para aplicarlos al personal de salud, a todos, médicos, enfermeras, todo aquel que esté relacionado al área de la salud, hasta el personal administrativo que tiene que ir al hospital, fíjese, ¿verdad? Si dentro de los hospitales hay personas que están en la parte administrativa porque tienen que ir, ¿verdad? Y hacer los procesos de los hospitales, de los laboratorios, a ellos también hay que hacerlo. Nos sirve también para, bueno, ya hablamos de los casos asintomáticos, pero para hacer una vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener aquellos casos que no se puedan detectar por sintomatología. Entonces, la vigilancia epidemiológica es muy importante porque es un nuevo virus y además nos va a dar las tasas reales de mortalidad de todo el grupo de infectados. Puede ser un mecanismo ideal que se implemente por parte del Estado y el mismo sector privado en su momento con pruebas rápidas para ir incorporando a la población económicamente activa a la actividad laboral en las principales ciudades del país, doctora Murillo. Correctamente. Esa es una de las funciones y esa es una de las recomendaciones que estamos haciendo. Sabemos que el sector económico está preocupado porque pues su personal no está trabajando, ¿verdad? Y ellos tienen que cumplir con las necesidades y es difícil para los inversionistas. Entonces, si queremos que nuestra población se reintegre a sus trabajos y tratar de sopesar un poco el descalabro económico, ¿verdad?, que se nos viene, entonces creo que es importante. Por ejemplo, ¿verdad?, sabemos en San Pedro Sula pudiéramos empezar a testear al personal de las maquilas para ver quiénes ya tienen inmunidad y si ya tienen anticuerpos, si ya tienen varios días. Es una condición también de hacer una cierta investigación, ¿verdad?, de preguntarle a la persona cuándo pudo haber estado en contacto.
para luego insertarlo a la sociedad y que pueda regresar a trabajar, pero con una condición, que el virus siempre va a estar circulando y que las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social tiene que seguir en aquellos que son de riesgo, ¿verdad? Y que ellos al regresar a las casas tienen que tener todas las medidas de bioseguridad. Es una prueba cara esta, doctora. Sí. ¿Cómo están los costos? Entiendo que estas son las que proporcionó el gobierno de Corea del Sur vía Banco Centroamericano de Integración Económica, que está pendiente, debo decir, su aplicación porque no vinieron los reactivos. Se espera que ya eso arranque de forma masiva en los próximos días. Sí, así es. A nivel privado están alrededor de unos 500 a 800 lempiras por prueba, ¿verdad? Comparado con las pruebas moleculares se reduce grandemente el costo, y ahorita pues que las tenemos de donación pues mucho más, ¿verdad? Entonces, sí, claro que sí se reducen grandemente los costos, pero el beneficio es grande, ¿verdad? El beneficio es grande cuando se aplica con los criterios necesarios, cuando se aplica con los criterios correspondientes de los días que pudo haber tenido la persona contacto de la infección, porque como usted bien lo mencionó, si lo tomamos en los primeros 5 días vamos a tener muchos falsos negativos, ¿verdad? Entonces no vamos a tener datos confiables. Está con nosotros esta noche al banquillo la viróloga Wendy Murillo. Una pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con la doctora Wendy Murillo. Bueno, aquí es asunto de prioridades, doctora. Hablábamos de las pruebas moleculares, de las pruebas rápidas, y usted exponía un elemento que es fundamental, el hábito que debemos guardar quienes estamos en contacto permanente con personas diferentes a nuestro núcleo familiar. El lavado de manos, el taparse la boca, el usar el barbijo o la mascarilla permanente. ¿Cómo hacer para esos que no nos gusta? Porque hay muchos que así son. Sí, no, miren, esto es básico. Es una infección respiratoria y entra por las vías respiratorias. Entonces, cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, el virus va a estar ahí. Y de igual manera va a ingresar a nuestro organismo, ¿verdad? Así como sale, así de la misma manera entra. Entonces, si bien es cierto en un principio, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud dijo que no, que solo lo usaran los pacientes infectados. Ahora se ha revertido eso y pues tienen que hacerlo, todo mundo tenemos que utilizarla. ¿Por qué? Porque eso es un doble mecanismo de protección. Nos protegemos nosotros, y si nosotros estamos infectados, si somos asintomáticos, no lo sabemos, protegemos a los demás. Entonces, no es que nos guste o no nos guste, es que hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, es cierto, es difícil respirar, pero si los médicos pueden, si el personal de salud, fíjense, se ve obligado a utilizarlo por horas, ya lo escucharon ustedes ayer y lo han escuchado a muchos médicos en otras ocasiones, y ellos todavía usan unas que se pegan más todavía a la cara, ¿verdad? Han visto que hasta les quedan las marcas. Entonces, nosotros podemos usar las mascarillas quirúrgicas y nos protegemos bastante bien, ¿verdad? Pero debe ser obligatorio. Es que por ahí es la transmisión, por ahí tenemos que atacar la transmisión. Hoy por hoy no hay tratamiento para este virus, entonces, por lo tanto, las medidas de prevención son el único tratamiento que tenemos para no contagiarnos, para no contaminarnos. Entonces, necesitamos usar esa mascarilla. Les guste o no, tienen que ponérselas bien, ¿verdad? Hay gente que se las cruza, especialmente las quirúrgicas, se cruzan y no se deben cruzar porque más bien se abren. ¿Han visto ustedes que a veces quedan unas cositas levantaditas por los pliegues? Entonces se abren más y entonces eso es no lo que es lo que queremos. Tienen que ponerse correctamente. Hay unas que se quitan de estos laditos, otras que se amarran. También estamos promoviendo el uso bueno, no promoviendo, pero ha salido mucho
al mercado, ¿verdad? La gente que las hace de tela. ¿Qué es lo que les digo yo a las personas que pueden estar haciendo esta? Mire, trate de que si va a comprar una sea doble y métale un pedacito de plástico ahí adentro, porque lo que se quiere es que el aire no circule, ¿verdad? Y entonces, para que pueda haber una mejor protección. Y el aislamiento social tiene que de alguna manera seguir, ¿verdad? Hasta que no tengamos el menor número de casos, y sobre todo sabemos que hay personas, todos tenemos que salir en algún momento, ¿verdad? A una compra, al supermercado, a una farmacia. Si vamos a hacer esa actividad de salir de nuestras casas, también tenemos que, cuando regresar, tomar todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Doctora, hay tantas teorías y usted que ya estudió y está en este proceso de seguir analizando ese virus diminuto, microscópico, que en Honduras no hay ningún microscopio que lo pueda ver, debemos decir. Esto es a nivel de las grandes potencias que lo tienen. ¿Cómo está lo de la permanencia del virus en el aire? Porque unos nos dicen que sí, otros que no. Bueno, hay tantas teorías. ¿Qué es lo último? Sí, ¿verdad? Yo les explicaba que a veces el término gotitas respiratorias o vías aerosoles tiene mucho que ver en la confusión en la definición del inglés, ¿verdad? Que hacen esa diferenciación, pero cuando uno las traduce al español es lo mismo, ¿verdad? Es a través de gotitas respiratorias, ¿verdad? De aerosoles, porque eso realmente es lo que son, los aerosoles que nosotros producimos cuando hablamos. Los virus no vuelan, ¿verdad? Por sí solo, una partícula viral no va a volar, entonces está adherido ahí a esas micropartículas de gotitas, y cuando estornudamos él se extiende, ¿verdad? Él se extiende cierta cantidad. Pero ¿en qué consiste el que pueda, como usted dice, transmitirse vía el aire? El que haya aire, ¿verdad? Imagínese, no es lo mismo que yo estornude en este cuarto donde yo estoy, en donde se va a quedar a la distancia que puede tener, ¿verdad? 1 metro, 1,5 metros, a que yo lo haga en un ambiente abierto y que el aire circule, el estornudo, la tos o esa inhalación que yo hice puede extenderse un poco más, ¿verdad? Entonces es el detalle por eso de tener la protección. Como el virus está en esas micropartículas, ¿verdad? Que nosotros expectoramos, entonces va a avanzar un poco, pero después ellas tienen que ir y caer en el suelo, ¿verdad? Entonces, esa es la condición que tienen, que como están ahí en esas micropartículas, va a depender de los ambientes en donde estemos. ¿Cuánto vive el virus, independientemente de la superficie en la que esté? Porque sabemos que hay desde lo mínimo hasta lo máximo. Vámonos al extremo. ¿Qué dicen los últimos estudios? Bueno, hay estudios que dicen que hasta 8 días puede sobrevivir, pero yo le puedo decir que para eso yo creo que tiene que el virus tener las mejores condiciones, ¿verdad? Tengo que hablarles un poquito entonces otra vez de virología. Estos virus son virus ARN envueltos, y el hecho de que tengan esa envoltura los hace un poco más lábiles, ¿verdad? Que los virus que no son envueltos. Entonces, por eso es que el uso de jabón es bastante efectivo, porque el jabón destruye esas glicoproteínas que tiene, ¿verdad? Por eso también se recomienda el alcohol gel, ¿verdad? Porque eso también. Entonces, pues nosotros ahorita que estamos experimentando estos calores increíbles, ¿verdad? No es lo mismo que un virus esté en un ambiente seco, árido, por ejemplo, en estos calores de ahorita, a que esté en una oficina donde aire acondicionado, donde la humedad puede ser mejor. Entonces, yo les puedo decir que tal vez el virus podría, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se conoce de los otros virus, unos
3 días tal vez, y depende de la superficie en el que él esté, ¿verdad? Se habla de madera, de plásticos que pueden durar un poco más, hay otros que pueden, y los menores tiempos hasta 3 horas, ¿verdad? Es decir, que si nos hubiese tomado en una temporada fría en San Pedro Sula, las condiciones de propagación fueran tremendas. Porque sí hemos estado experimentando temperaturas arriba de los 30 grados con un promedio casi relativo en los últimos días en San Pedro Sula. ¿Eso ha ayudado entonces, doctora? Sí, yo considero que sí. Yo considero que sí. Y esas son las tendencias en los países de los climas frescos. Mire usted cómo empezó en Estados Unidos, en el norte, donde están los casos, donde están los estados más fríos. Ahí empezó Nueva York, Michigan, toda en esa parte norte del país, ¿verdad? Y se han visto otras tendencias en otros países que cuando el clima ha habido menos humedad, ha bajado un poco la transmisión. Cuando vuelve a haber fríos y humedad, entonces vuelven a haber repuntes. Entonces sí, yo considero que de alguna manera, ¿verdad? El clima cálido está ayudando un poco, ¿verdad? A que el virus pues se encuentre en menores cantidades, pero no significa que no está, ¿verdad? Porque si lo está en nuestros organismos, puede seguir saliendo y entonces seguir circulando. Doctora, le agradezco su tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en El Banquillo. Su mensaje final al pueblo hondureño. Usted como directora del Departamento de Virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en este momento complejo y en el cual el personal de la salud de diferentes áreas, ustedes como microbiólogos y con su especialidad en virología, que nos puede generar un aporte positivo para la nación. Sí, este es un virus que existe, no es un invento, no es, hay gente que todavía no cree, entonces yo le pido a la población, crea, lo tenemos, vea los casos de personas que se han muerto, ¿verdad? Tome las medidas de prevención, use la mascarilla, siga manteniendo el aislamiento social hasta estos momentos, ¿verdad? Y sea solidario con las personas, ¿verdad? Sabemos que pues esta condición de aislamiento social nos afecta a todos de alguna manera, ¿verdad? Pero más a los más necesitados, a aquellas personas pobres. Entonces todos tenemos que poner un granito de arena en esto. Ellos también, porque ellos tienen que ayudarnos y entendernos a aquellos que sí nos quedamos en casa, a que ellos también lo pueden hacer, ¿verdad? Pero para que ellos lo puedan hacer tenemos que ser solidarios y también hay que ser empáticos con aquellos positivos, porque hay mucho estigma todavía, ¿verdad? La gente muchas veces no quiere ir porque el gran show que se hace, tienen miedo de cuando van a sus casas a hacer los cercos epidemiológicos, pero esa es la mejor manera de controlarlo, ¿verdad? Y entonces como población debemos también ser empáticos, entender a estas personas, no estigmatizar, no juzgar, porque todos somos susceptibles de adquirir esta infección. Y sigamos trabajando en conjunto, ¿verdad? Estado, sociedad, la academia, ¿verdad? El Estado no puede divorciarse de la parte científica, de las personas que realmente tenemos los conocimientos para poder apoyar y soportar y dar las recomendaciones a ellos. Muchas gracias. Con nosotros esta noche al banquillo la doctora Wendy Murillo, directora del Departamento de Virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por su sintonía, muchas gracias.